Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. I see the future, and it's not good. Hay historias que parecen pertenecer más al sueño que a la realidad. Y esta es una de ellas. En los tranquilos paisajes de Kentucky, a finales del siglo XIX, nació un hombre de vida sencilla, de fe profunda y aspecto completamente común. Su nombre era Edgar Cayce. No fue un conquistador, no fue un gran político, no fue un científico célebre. Y sin embargo, con el paso de los años, su nombre comenzó a circular en voz baja. Primero entre vecinos, luego entre enfermos, después entre curiosos y finalmente entre personas que creían estar frente a algo imposible de explicar. Decían que, al cerrar los ojos y entrar en una especie de sueño profundo, Edgar Cayce podía hablar de enfermedades que no había estudiado, de personas que no tenía delante y de misterios que parecían venir de un lugar oculto entre la memoria, la fe y lo desconocido. Algunos lo vieron como un hombre elegido, otros como un enigma, y muchos más simplemente no supieron qué pensar, porque lo extraño no era solo lo que decía. Lo extraño era el estado en el que lo decía, como si durmiera, como si soñara, como si en ese silencio pudiera ver algo que los demás no podían ver. Y así fue como comenzó la leyenda del llamado profeta durmiente. Pero la verdadera pregunta nunca fue solo ¿quién era Edgar Cayce? La verdadera pregunta fue esta: ¿qué ocurría realmente cuando cerraba los ojos? Pero Edgar Cayce no se volvió una figura enigmática solamente por dormir mientras hablaba. Lo que de verdad hizo crecer su leyenda fue el contenido de aquellas palabras. Porque en medio de sus trances, no solo habló de enfermedades, ni de remedios, ni de personas que buscaban alivio. Con el tiempo, sus mensajes comenzaron a ir mucho más lejos. Habló del destino de naciones, de cambios en la tierra, de continentes perdidos bajo el mar, de crisis futuras y de una humanidad que, según él, atravesaría profundas transformaciones físicas y espirituales. Fue entonces cuando muchos dejaron de verlo solo como un hombre extraño y comenzaron a preguntarse si estaban escuchando a alguien capaz de mirar más allá de su tiempo. Algunas de sus afirmaciones fueron interpretadas como advertencias, otras como símbolos y otras más como profecías directas. Se habló de cataclismos, de movimientos en los polos, de la Atlántida, del papel espiritual de Egipto y de un futuro en el que el mundo cambiaría de forma silenciosa pero irreversible. Con los años, creyentes y escépticos hicieron lo mismo una y otra vez. Volver a sus palabras, leerlas con cuidado y preguntarse si allí había algo más que imaginación, sugestión o fe. En este relato, vamos a recurrir las profecías más conocidas atribuidas a Edgar Cayce, no para afirmarlas como verdad absoluta, sino para observarlas en la penumbra de la historia, tal como sobrevivieron en la memoria de quienes nunca dejaron de preguntarse si,
Por unos instantes, aquel hombre dormido realmente vio el futuro. Pero Edgar Cayce no se volvió una figura enigmática solamente por dormir mientras hablaba. Lo que de verdad hizo crecer su leyenda fue el contenido de aquellas palabras. Porque en medio de sus trances, no solo habló de enfermedades, ni de remedios, ni de personas que buscaban alivio. Con el tiempo, sus mensajes comenzaron a ir mucho más lejos. Habló del destino de naciones, de cambios en la tierra, de continentes perdidos bajo el mar, de crisis futuras y de una humanidad que, según él, atravesaría profundas transformaciones físicas y espirituales. Fue entonces cuando muchos dejaron de verlo solo como un hombre extraño y comenzaron a preguntarse si estaban escuchando a alguien capaz de mirar más allá de su tiempo. Algunas de sus afirmaciones fueron interpretadas como advertencias, otras como símbolos y otras más como profecías directas. Se habló de cataclismos, de movimientos en los polos, de la Atlántida, del papel espiritual de Egipto y de un futuro en el que el mundo cambiaría de forma silenciosa, pero irreversible. Con los años, creyentes y escépticos hicieron lo mismo una y otra vez. Volver a sus palabras, leerlas con cuidado y preguntarse si allí había algo más que imaginación, sugestión o fe. En este relato vamos a recorrer las profecías más conocidas atribuidas a Edgar Cayce, no para afirmarlas como verdad absoluta, sino para observarlas en la penumbra de la historia, tal como sobrevivieron en la memoria de quienes nunca dejaron de preguntarse si, por unos instantes, aquel hombre dormido realmente vio el futuro. Pero si la Atlántida representaba el pasado perdido, los cataclismos representaban algo mucho más cercano. Algo que no descansaba en el fondo del océano, sino en el porvenir. En distintas lecturas atribuidas a Edgar Cayce, aparecieron imágenes de una tierra alterada, costas transformadas, regiones enteras bajo presión, movimientos profundos en el interior del planeta, y la idea inquietante y poderosa de que los polos podrían cambiar. Para algunos, aquello sonaba como una advertencia literal. Para otros, como un lenguaje simbólico, nacido del temor humano ante la fragilidad del mundo. Pero lo cierto es que esas palabras dejaron una impresión duradera, porque no hablaban de una pequeña crisis. Hablaban de mapas distintos, de mares avanzando, de tierras cediendo, de un planeta que, en silencio, se preparaba para cambiar de rostro. Y quizá ese fue uno de los motivos por los que Edgar Cayce siguió fascinando durante tanto tiempo. No solo por lo extraño de sus trances, sino porque tocaba un miedo muy antiguo. La idea de que el suelo bajo nuestros pies no es tan firme como imaginamos. La idea de que la historia humana, con toda su ambición, sus ciudades y sus certezas, podría ser apenas un instante sobre una superficie en movimiento. Y así, en la mente de quienes lo escuchaban, sus visiones dejaron de parecer simples relatos nocturnos y comenzaron a sentirse como ecos de un futuro incierto. Pero no todas las visiones de Edgar Cayce hablaban de destrucción. Algunas hablaban de algo más silencioso, más antiguo
y quizá más difícil de comprobar: el alma. En muchas de las lecturas atribuidas a Case, Egipto apareció no solo como una civilización majestuosa, sino como un lugar profundamente unido al destino espiritual del ser humano. No era solo piedra, no era solo arena, no era solo historia, era memoria. Según estas visiones, ciertas almas habrían vivido antes. Habrían atravesado otros tiempos, otros nombres, otros cuerpos. Y parte de su aprendizaje, de sus errores y de sus decisiones, seguiría viva mucho después de una sola existencia. Para algunos, esta idea resultó profundamente consoladora. Pensar que la vida no termina del todo, sino que continúa, aprende, regresa y vuelve a intentar comprenderse. Para otros, fue una afirmación imposible de aceptar. Una forma poética de responder preguntas para las que nadie tenía prueba definitiva. Pero una vez más, eso no impidió que la imagen permaneciera. Las pirámides, la noche del desierto, los templos, los símbolos y el eco de una pregunta muy antigua. ¿Y si ya hemos estado aquí antes? Quizá por eso las visiones de Case sobre Egipto nunca sonaron como simples datos del pasado. Sonaron como una puerta entreabierta. Una puerta hacia una historia invisible, en la que el ser humano no solo busca saber quién fue, sino quién ha sido, una y otra vez. Pero Edgar Cayce no se volvió una figura enigmática solamente por dormir mientras hablaba. Lo que de verdad hizo crecer su leyenda fue el contenido de aquellas palabras. Porque en medio de sus trances, no solo habló de enfermedades, ni de remedios, ni de personas que buscaban alivio. Con el tiempo, sus mensajes comenzaron a ir mucho más lejos. Habló del destino de naciones, de cambios en la tierra, de continentes perdidos bajo el mar, de crisis futuras y de una humanidad que, según él, atravesaría profundas transformaciones físicas y espirituales. Fue entonces cuando muchos dejaron de verlo solo como un hombre extraño y comenzaron a preguntarse si estaban escuchando a alguien capaz de mirar más allá de su tiempo. Algunas de sus afirmaciones fueron interpretadas como advertencias, otras como símbolos y otras más como profecías directas. Se habló de cataclismos, de movimientos en los polos, de la Atlántida, del papel espiritual de Egipto y de un futuro en el que el mundo cambiaría de forma silenciosa pero irreversible. Con los años, creyentes y escépticos hicieron lo mismo una y otra vez. Volver a sus palabras, leerlas con cuidado y preguntarse si allí había algo más que imaginación, sugestión o fe. En este relato, vamos a recorrer las profecías más conocidas atribuidas a Edgar Cayce, no para afirmarlas como verdad absoluta, sino para observarlas en la penumbra de la historia, tal como sobrevivieron en la memoria de quienes nunca dejaron de preguntarse si, por unos instantes, aquel hombre dormido realmente vio el futuro.